lamentables condiciones en las que trabajan los fiscales contra la delincuencia organizada, que enfrentan a las bandas criminales mejor preparadas y más temerarias del país. A pesar de estar hacinados, sin presupuesto ni recursos logísticos, han logrado detenciones tan importantes como la de Gerald Oropesa o Gerson Galvez Caracol. A ver cómo los expedientes se guardan en cajas en el suelo. Efectivamente. Buenas noches, bienvenido a 90 Central. Buenas noches. Se cambia de camiseta. El Mercuba sorprende al incorporarse al equipo de campaña de Fuerza Popular. Economista de la consultora Macroconsult, apoyó desde un comienzo a la candidatura de Julio Guzmán y ahora estará junto a Keiko Fujimori. Así funciona Barrio King. Ramificaciones de la temible banda criminal se extienden por todos los barrios del Callao y llegan hasta Piura. ¿Quiénes son los lugartenientes de Caracol, que no son denunciados por temor a las represalias y amenazas de muerte? Todos los detalles en nuestro informe especial. Además les contaremos estas otras noticias. Caos en el bypass 28 de julio, obra recientemente inaugurada, genera mayor congestión vehicular. Otra amenaza para la libertad de expresión. César Hildebrand denuncia represalias por investigación en su revista. Con los pantalones abajo cayó un hombre que extorsionaba a su jefa. Conozca en esta edición la historia. La Copa de la Liga de Campeones se queda en Madrid. Fue eliminado el Manchester City. Keiko Fujimori se refuerza en la segunda vuelta. Esta vez presentó al economista Elmer Cuba como su nuevo jale. La candidata de Fuerza Popular descartó que haya repartijas en su partido. El economista Elmer Cuba fue presentado como nuevo vocero en temas económicos de Fuerza Popular. Hasta hace poco, él fue miembro de la Comisión Política de Todos por el Perú, partido por el que postuló Julio Guzmán. Y por eso veo en Fuerza Popular esa representación de masas, ¿no? Es un partido político de masas del siglo XXI y he decidido pues, poner mi grano de arena en esta campaña. Cuba, socio y director de la consultora económica Macroconsult, en la primera vuelta fue propuesto por Guzmán para ser su ministro de Estado. Él señaló que renunció hace unas semanas al partido Todos por el Perú. Claramente cada uno ha tomado su camino, ¿no? Fujimori destacó la larga trayectoria del economista, quien se suma al equipo de técnicos y voceros de su partido. Pero en ningún momento hemos hablado de cargos, de ministerios, ni de repartijas. Eso lo hace el contrincante. Elmer Cuba criticó el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Su fuerte conocimiento del mundo de las pequeñas, micro y medianas empresas, ¿no? Es realmente una ridiculez pensar que la gente se va a formalizar por bajar el IGB un punto. No hay evidencia internacional que sostenga semejante planteamiento, ¿no? Cuba señaló que las normas que buscan la formalización de los mineros ilegales de este gobierno han sido rígidas y deberían recalibrarse. A este tema, Keiko Fujimori agregó que sus propuestas son criticadas por los llamados voceros de PPK, quienes representan al Ejecutivo. A ellos les pidió neutralidad. Fujimori también se refirió al respaldo de César Acuña a su contrincante. Saludo que el señor Acuña haya decidido apoyar al señor Kuczynski. Nosotros no estamos viendo posibilidades de repartijas de poder ni alianzas con dirigencias de otros partidos. Fujimori y Cuba declararon luego de visitar la planta de reciclaje de Edu Vergara, candidato electo por Lima. La reunión que tenía pactada con los miembros del partido aprista fue suspendida. Esta podría reprogramarse para el jueves. Frenados por el Cambio respondió a las duras críticas que Elmer Cuba lanzó contra el capítulo económico de su plan de gobierno y defendió su alianza con César Acuña. Por su parte, Salvador Heresi no se presentó en el comité partidario. Yo esperaría de él un argumento más estructurado, más sólido, más conceptual. Entonces rápidamente se ha fujimorizado Elmer Cuba. Indignación ha generado el nuevo jale de Fuerza Popular a los voceros de Pedro Pablo Kuczynski. Juan Sheput condenó que hayan tildado de ridiculez a sus propuestas en economía.
De repente él está preocupado porque le han dado el plan de gobierno del fujimorismo, ha leído las 67 páginas y ha visto que son generalidades. Y como no tiene nada que opinar, se pone a leer lo nuestro y lo empieza a criticar sin decir nada de fondo. El jefe de plan de gobierno, Alfredo Thorne, optó por no responder, pero Mercedes Arauz tomó la posta y aseguró que Cuba solo quiere ganarse el puesto. Él parece que solamente quiere ser ministro de Economía. Nosotros no alquilamos técnicos, estamos trayendo gente profesional en serio, y aquí hay experiencia técnica, o sea, por lo menos acá tenemos varios ministros de Economía que han trabajado en el Ministerio de Economía. El partido de PPK también defendió la alianza con César Acuña, resaltó su influencia en el nuevo Congreso y en diversas regiones. Creo que es la cuarta fuerza política del país, donde hay 9 parlamentarios electos que tienen una fuerte posición en el norte del Perú y que por lo tanto vamos a empezar a trabajar activamente por el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Cheput minimizó las críticas de Jorge del Castillo por recordarle los supuestos plagios del ex candidato de Alianza por el Progreso. Jorge del Castillo habla de eso, que fue cuestionado por el propio presidente Alan García del plagio de su plan de gobierno. O sea, no sé si se estará mirando al espejo Jorge del Castillo. O sea. Martín Vizcarra, por su parte, negó que esta alianza se haya realizado a cambio de un futuro blindaje. Cualquier proceso, investigación que de manera individual, cualquier militante o dirigente de cualquier agrupación esté en curso, tiene que seguir. O sea, eso no quita nada. Esto no es un aval. Tras superar el impasse con Salvador Heresi, había expectativa en Peruanos por el Cambio de verlo participar en el comité partidario. Hoy día tenemos una reunión más tarde de eso, imagino que vendrá. Está invitado como todos, somos como 18 miembros, ojalá que venga. Pero llegaron los voceros e incluso un nuevo lote de tazas al local de campaña. En cambio, Heresi nunca apareció. También ha sido invitado, pero lamentablemente no ha podido asistir. Todavía no sabemos el porqué. De repente habrá tenido algún inconveniente. Este jueves, PPK presentará sus propuestas para mejorar la agricultura y ganadería. Susana Higuchi continúa participando activamente en la campaña de su hija Keiko Fujimori. Desde Barranca aseguró que Kenji no tuvo la culpa de la reciente crisis con Keiko. Culpó a una tercera persona. Sabe que será una final de fotografía y quiso retratarse con todos los simpatizantes de su hija, Keiko Fujimori, que le han ofrecido su voto. Susana Higuchi recorrió Barranca en campaña y ahí defendió a su hijo Kenji, asegurando que él no fue el responsable de la última crisis con su hermana, sino una tercera persona. La verdad que estaban tan tranquilos, contentos, han habido malinterpretaciones y todo en paz. ¿Ha habido jalones de oreja o no? No, de ninguna parte no ha habido responsabilidad de Kenji. Han sido interpósitas personas. Siempre con una muleta, Susana Higuchi insistió en que apoyen a su hija. Mi hija es una chica muy derecha, muy trabajadora, o bien chamba, como dicen. También se mostró preocupada por la situación legal y el estado de salud de su esposo Alberto Fujimori. Evidentemente, como parte de la familia, ¿no? Es el papá de mis 4 hijos. Claro que sí. Susana Higuchi continuó luego su campaña promoviendo el voto a favor de su hija en la ciudad de Huacho. Gran polémica han generado las declaraciones contra los homosexuales proferidas por el pastor evangélico Alberto Santana durante la presentación de Keiko Fujimori ante miembros de las iglesias evangélicas. Hoy en día ya se habla de la legalización de la unión civil homosexual, pero luego después viene otro proyecto de ley, la legalización al crimen, la legalización al asesinato, luego después viene la legalización de la drogadicción. Comparó la unión civil con delitos. El pastor evangélico Alberto Santana lanzó comentarios denigrantes contra los homosexuales durante la presentación que hizo Keiko Fujimori frente a iglesias evangélicas. Usted sabe que el homosexualismo, del medio del homosexualismo han salido la peste rosa, han salido el SIDA, han salido distintas enfermedades venéreas de transmisión sexual. Y eso está invadiendo y está matando a millones de personas. Santana es líder de la coordinadora cívica cristiana Pro Valores, con la que Keiko Fujimori firmó un compromiso público en contra del derecho a la unión civil. Pero no se puede hablar de un derecho cuando se está hablando de una aberración sexual. ¿Cómo se va a hablar de derecho cuando estamos hablando, según las Sagradas Escrituras, lo conoce el homosexualismo como un vicio sexual contra naturaleza? No hay derecho para la aberración sexual.
La candidata fujimorista tendrá que pronunciarse si está de acuerdo con estas afirmaciones o no. Si bien este gobierno implementó programas como Beca 18 para mejorar la educación en nuestro país, aún queda mucho por hacer en este importante sector. En el siguiente informe, sepa qué proponen Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski sobre el tema. La realidad de nuestro país es que aún existen colegios con pésima infraestructura, sin luz y sin agua, y alumnos que en estas condiciones jamás podrán aprender. Por eso, hoy en 90 analizamos los planes de gobierno de los candidatos en materia de educación, empezando por el de Peruanos por el Cambio. Usted sabe que de los 55.000 centros educativos que hay en el Perú, hay 15.000 que no tienen agua potable, que no tienen baños o que no tienen energía eléctrica. Entonces esa va a ser nuestra prioridad. A los que ya tienen, vamos siguiendo la siguiente etapa, que es poner internet, poner wifi. El plan de gobierno de Fuerza Popular es incrementar de 78 a 97% las matrículas en la etapa preescolar. Ese aumento equivale a 300.000 niños entre 3 y 5 años, según el vocero fujimorista Paul Neira. Estamos calculando cerca de 22.000 docentes que nos falta para educación inicial. Pero en la primaria tenemos muchísimos docentes formados de primaria que no están obteniendo trabajo. Entonces nuestra primera medida respecto a eso es la reconversión de los profesores de primaria para que sean profesores de inicial. Si en algo coinciden los candidatos a la segunda vuelta, es en su preocupación por la calidad de docentes y sus salarios. El jefe de campaña de PPK, Martín Vizcarra, prometió aumentar el sueldo a los docentes, mejorando el piso salarial a mínimo 2.000 soles y de ahí para arriba toda la escala salarial que se tiene, y eso lo haríamos de inmediato, o sea, es decir, en el primer año tendríamos esa mejora de la educación. Y el vocero de Educación de Fuerza Popular asegura: de tal forma de que sea más atractivo que personas con capacidades para poder trabajar estos aprendizajes en las escuelas opten por la carrera docente. Ambos partidos se proyectan a perfeccionar la currícula estudiantil, a mantener la ley universitaria y a mejorarla. Seguimos con la información desde Piura. El presidente Ollanta Humala volvió a dirigirse a Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Les pidió explicar de dónde van a sacar los fondos para ejecutar sus promesas de campaña, además de comprometerse a seguir con los programas sociales. Esta vez sus críticas fueron dirigidas a ambos candidatos. Desde Paimas, en la provincia de Ayabaca, en Piura, el presidente Ollanta Humala pidió saber cómo se financiarán los proyectos que proponen Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Lo que los candidatos no están haciendo es decir cómo van a hacer las cosas, ¿no? Porque una cosa es decir la etiqueta de lo que se quiere hacer y lo otro es de dónde van a sacar la plata para hacerlo. El mandatario, que inauguró la nueva escuela de Culqui, exigió a los postulantes continuar con los programas sociales implementados por su gobierno. Acá en el Perú no se fabrica plata. En el Perú hay un presupuesto en base a la producción nacional. Lo importante por eso es saber salvaguardar, en todo caso, la política social. Que no se toque Jaliguarma, que no se toque Cuna Más, Beca 18, el Sistema Nacional de Becas, que no se toquen todos los programas que estamos haciendo. El presidente Humala también le pidió a cualquiera de sus sucesores duplicar el apoyo a Beca 18, que beneficia a 100.000 jóvenes. El jefe de Estado también destacó su visita por unos días a España, país donde además de reunirse con el rey Felipe, el presidente Mariano Rajoy presenciará la botadura del nuevo buque peruano destinado a la investigación científica en la Antártida. Nuevas amenazas contra la libertad de expresión. A la sentencia impuesta al columnista Rafa León se suma el amedrentamiento que estaría sufriendo el semanario Hildebrand en sus 13 por haber denunciado al dirigente fujimorista Joaquín Ramírez. El periodista Daniel Llovera también enfrenta problemas. No me cerró Vladimiro Montesinos, me va a cerrar Joaquín Ramírez. Sería un descenso de categoría, ¿no? Sería la tercera división. Así tomó el periodista César Hildebrand el incidente que tuvo con la imprenta con la que sacaba su semanario. El lunes le avisaron que la empresa de propiedad del tío del secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, no iba a poder imprimir su revista porque iban a entrar en mantenimiento. Ingenuos no somos, ¿no? Caperucita Roja se creería el cuento de que entran en mantenimiento justo después de que hemos publicado la nota sobre los 2 departamentos del señor Joaquín Ramírez, que es sobrino del dueño de la imprenta, Fidel Ramírez. El semanario había revelado que el fujimorista no declaró 2 departamentos en Miami valorizados en $2.600.000.
Ramírez rechazó la interferencia para bloquear la publicación. Si fuera así, ya se hubiera cerrado hace dos años, pues no ahorita. O sea, yo no sé los negocios que tenga el semanario con la imprenta de un familiar. Otro periodista que podría ser víctima de la restricción de la libertad de expresión es Daniel Llovera. El quinto juzgado penal de reos libres lo ha citado para reiniciarle un juicio por difamación planteado por el juez Juan Carlos Vidal Morales. En el 2010, Llovera publicó una investigación sobre cuentas poco claras de ese magistrado. Nunca se pudo saber si había o no enriquecimiento ilícito porque se archivó la investigación por pedido del vocal superior. O sea, es la tercera vez que te procesan durante el mismo juicio. Exacto. Por el mismo motivo. Exacto, la tercera vez en primera instancia. Las 2 veces anteriores gané. Esta ha sido una semana difícil para la libertad de expresión en la prensa. 2 personajes buscados por la justicia por delitos cometidos durante el régimen fujimorista fallecieron en los últimos días sin haber pagado su deuda con la sociedad. Se trata de Víctor Malca Villanueva y Juan Briones Dávila, exministros de Alberto Fujimori. Era uno de los más buscados por la justicia. El prófugo general fujimorista Víctor Malca Villanueva murió en Brasil hace casi un mes. El abogado Carlos Rivera, coordinador del área de defensa legal del Instituto de Defensa Legal, lo recuerda bien. Malca es parte de un esquema de organización delictiva que viene funcionando en el Estado peruano desde el año 90-91. La defensa de Malca envió un oficio dando cuenta de su deceso. Malca tenía 7 órdenes de captura internacional, pero nunca fue capturado. Fue nombrado por Alberto Fujimori como ministro del Interior en 1991 y luego pasó a ser titular de defensa, cargo al que renunció tras ser denunciado en 1995 por la escandalosa adquisición de aviones MiG-29 a Bielorrusia. Esta semana también falleció el exministro fujimorista Juan Briones Dávila, acusado de adquisiciones sobrevaluadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Briones es parte de un esquema de intervención del Ministerio del Interior, ¿no? El objetivo era no transformar a las Fuerzas Armadas en un órgano policial, sino el tener un control directo con personajes de confianza de Montesinos y de Fujimori para el manejo de las compras de la policía. Víctor Malca era uno de los 90 fugitivos exfuncionarios del gobierno de Fujimori, que la justicia peruana busca ubicar y extraditar. La Comisión de Economía del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que precisa que el 4,5% restante de los fondos de los jubilados de las AFP sea derivado a Salud. Este no es el único punto modificado en esta norma. Seguro de salud garantizado de por vida. Es el beneficio que ahora sí estará reglamentado para quienes decidan retirar el 95.5% de sus fondos de una AFP. La cobertura de salud nunca la va a perder el afiliado, retire todo su fondo o retire parte de ello. Y no habrá nunca, y eso se precisa en el proyecto, el doble cobro. Días atrás, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP anunció que la norma no establecía el destino del 4.5% restante, por lo que la Comisión de Economía del Congreso debatió y aprobó por unanimidad que ese porcentaje vaya directamente al Seguro Social. Al debate asistieron Virginia Bafigo de Salud, el presidente de la SBS, Javier Poggi, y el ministro de Trabajo, Daniel Maurate. Nosotros nos comprometemos a darle el uso más responsable, más cuidadoso a este recurso. Pero la comisión decidió aclarar también otros 2 puntos de la norma. El primero, relacionado a la incorporación de los afiliados de la modalidad de retiro programado, mayores de 65 años que ya estén recibiendo pensiones y que también podrían acceder al retiro del 95.5% de sus fondos. La última aclaración se refiere al retiro del 25% de los fondos para cubrir la cuota inicial de una vivienda, sin restricción de edad del afiliado, pero solo en caso sea su primera propiedad. No solamente es una garantía, no solamente es un certificado, no solamente es un aval, sino es retiro en efectivo de hasta el 25% para cubrir la cuota inicial. Las 3 modificaciones de ley tendrán prioridad para su debate en el pleno de este jueves, con lo que quedaría lista para su implementación. El bypass de 28 de julio sigue siendo un dolor de cabeza para los conductores. En la zona se genera un enorme caos vehicular y los comerciantes han comenzado a aprovechar el abundante tráfico para vender sus productos. La Contraloría ya ha puesto esta obra en su mira. ¿Es una solución este bypass, no? No, al contrario. Está peor. Como todos nos sentimos perjudicados
Porque ¿se demora más tiempo ahora para pasar por esta zona? Mire, me congestiono aquí donde antes no nos congestionábamos. La opinión de estos taxistas resume el malestar que sienten miles de conductores que recorren el recientemente inaugurado Bypass 28 de julio. Una vía pensada para solucionar el tráfico, pero que según los propios usuarios se quedó solo en la idea. Hola, ¿aburrida? Maestro, ¿aburrido ya? Sí, aburrido ese Dios. ¿Cuánto tiempo están demorando en pasar 28 de julio? A unos 20 minutos, a media hora ya. Ay, hijito, ya tengo media hora ya, mira que estoy viniendo de allá, de acá nomás. El Contralor General Fuad Kuri indicó que se realizará un control posterior para ver cuál es la relación costo-beneficio de dicha obra. Hubo una opinión previa, revisamos el proyecto, creíamos que habían riesgos que fueron alertados. Ahora vamos a verificar los riesgos de que no haya las interferencias con la línea 2. Había una serie de problemas que fueron alertados al Ministerio de Transportes, temas con el SNIP. Tomando el sentido de sur a norte, nosotros hemos comenzado el recorrido a pie, al igual que un vehículo que estaba a nuestro costado. Sin embargo, ahora ya estamos a punto de llegar al cruce con Paseo Colón y este vehículo todavía ni siquiera se asoma a esta zona. Como ya lo advirtió la Contraloría General de la República y como lo dice el propio sentir de la ciudadanía, la solución sería ampliar este bypass para que pase por debajo de la avenida Paseo Colón, donde el caos es cosa de todos los días. Y en nuestro informe especial sabremos cómo funciona Barrio King. Como sabemos, las ramificaciones de esta temible banda criminal se extienden por todos los barrios del Callao y llegan hasta Piura. Y también sabremos quiénes son los lugartenientes de Caracol. Estas personas no han sido denunciadas por temor a las represalias y las amenazas de muerte. Recuérdelo, todos estos detalles en nuestro informe especial. Estamos contando que la reconocida locutora radial Gina Parker denunció que fue víctima de discriminación. Aseguró que un taxista de la empresa Taxibit no quiso llevarla al darse cuenta que se trasladaba en silla de ruedas. Nosotros necesitamos movilizarnos como cualquier otra persona y es un derecho. Entonces, definitivamente a mí me pareció un abuso y la forma como me habló peor aún, ¿no? Apenas se recupera del mal momento que pasó, la locutora radial Gina Parker denunció que fue víctima de discriminación por parte de un taxista de la empresa Taxibit que debió recogerla en su centro de trabajo en San Isidro. Pero cuando yo llego, pues si me ve en la silla de ruedas, el chofer me dice, ¿va a ir con su silla de ruedas? La pregunta de los 100.000 soles, ¿no? Siempre. Sí, voy a ir con la silla de ruedas. Ah, entonces no puedo llevarla. Se negó tajantemente a trasladar su silla de ruedas. Perdón, le dije, no, es que no entra en mi maletera. Pero le digo, por lo menos intente llevarla adentro en la parte de atrás, como todos lo han hecho siempre. O sea, no he tenido problemas nunca con eso. No, porque va a malograr mi mueble, que mi carro es nuevo. Y no, de ninguna manera cancele el servicio. Pero no solo eso, sino que además intentó obligarla a cancelar la solicitud del servicio. Gina envió su queja por correo electrónico, pero al no obtener una respuesta inmediata, escribió este post en su cuenta de Facebook. Ya me pidieron disculpas y espero que no vuelva a suceder. Ellos, quisieron darme una tarifa especial. Yo dije que no me interesaba la tarifa especial. A mí me interesa de que respeten a la persona con discapacidad. A través de un comunicado, Taxibit lamentó lo sucedido e informó que el taxista implicado no volverá a brindar el servicio a través de su empresa. Y en Los Olivos está nuestro reportero José Vázquez. Una persona acaba de ser asesinada por un hecho realmente sorprendente. José. Buenas noches. Sí, buenas noches. Estamos exactamente en la calle Santo Tomás, en la organización Santa Rosa, y como bien lo has dicho, ha ocurrido un crimen aproximadamente a las 8 de la noche. Han asesinado a una persona de 24 años de nombre Víctor Andrés Curo Martínez. Lo que indican los testigos es que él estaba avanzando por esta zona con dos amigas, estaba incluso con unos audífonos, y es en ese instante que aparece una moto con dos sujetos que estaban vestidos de negro y que llevaban incluso cascos. Estas dos personas tratan de arrebatarle en ese momento la mochila que llevaba en la espalda. Él comienza a forcejear y al ver esta actitud, estos delincuentes sacan un arma y le propinan dos disparos que le han caído lamentablemente en la espalda y que propiciaron su muerte. Entonces, la policía ha llegado a iniciar las investigaciones pertinentes y han recogido también las declaraciones de las personas que han servido de alguna forma para dar su testimonio, y lo que indican es que estos delincuentes a bordo de su moto se han dirigido
con rumbo hacia la organización Santa Rosa, que también está cerca aquí en la zona del Callao. Aún no se ha podido determinar si la persona que ha fallecido tenía antecedentes policiales, tampoco aquí la gente de este vecindario afirma conocerlo. Entonces esa es la información que tenemos. Adelante. Gracias, José, por la información. Los chicos reality siguen bajo la lupa de la SUNAT. Pronto se presentará una segunda lista de figuras de la farándula que son investigadas por desbalance patrimonial y por evasión tributaria. Lo que hice yo fue, ¿saben qué? Yo no tengo nada que temer, claro. He cumplido con mis cosas. Yasmín Pinedo, la conductora de espectáculos, fue la primera en hablar sobre la información que dio SUNAT sobre el desbalance patrimonial y evasión tributaria de 14 chicos reality que ha remecido la farándula peruana. Han estado adquiriendo principalmente inmuebles, carros de lujo, digamos, o poniendo negocios también, ¿no? Adquiriendo bienes inmuebles, ya sean en Lima o el interior del país, o haciendo sus inversiones, digamos, ¿no? Como sería lógico. Pero justamente esas inversiones no están sustentadas adecuadamente respecto a los ingresos que ellos declaran haber percibido. Entre ellos, que tendrían que poner en regla con la SUNAT sería Milet Figueroa, que ya la mencionamos, Vania Bludao, Karen Dejo, Kina Malpartida, Mari Iribarren, Matías Brivio, Gino Acereto, Patricio Parodi, Guti Carrera, Yenko del Río, Sebastián Ezarzaburu. SUNAT advierte que esta es la primera lista negra y es que se viene la segunda. ¿No? Viene el 2015 porque recién acaba de terminar la declaración jurada o el plazo para presentar la declaración jurada, y es ahí donde empezamos a hacer el análisis de la información para poder detectar a las personas. Pero ¿qué es lo que cobran estos personajes de moda para hacer crecer sus bolsillos sin tributar a la SUNAT? Terminando al final con títulos de propiedad de autos, departamentos y casas lujosas. Una persona mediática de reality puede tener un viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, un sábado, digamos que esté en Arequipa a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana puede estar en Mollendo. Pueden tener 2 en provincia, un sábado, un viernes 1 y domingo otro. O sea, 4. O sea, cobrando $2.000 sacan $8.000 por el fin de semana. Sí. Por cumplirles el sueño a las quinceañeras también tiene un costo, entre $1.000 a $2.000. Entonces hagamos un cálculo moderado. Por trabajar en un programa reality, un promedio de $10.000 mensuales. ¿Qué hay de los trabajos extras por los cuales no estarían pagando sus impuestos? Calculemos, 8 eventos al mes, $16.000. 2 contratos al mes por ser chambelán, $4.000. Por ser imagen de una marca, $20.000. Es decir, un ingreso total de $40.000 modestos dólares líquidos. Y todo sin pagar impuestos. Un reo de un penal de Piura intentó meter 4 celulares y droga a su centro penitenciario, camuflándolos en las muletas que usaba. Sonreía como si lo que hizo era una travesura. El cojo Luis tenía permiso para salir de prisión para hacer terapia de rehabilitación en su pierna, herida en una balacera. Cuando regresó al penal, a los celadores les llamó la atención que regresara con muletas nuevas. Dentro de las muletas, el sujeto quiso meter celulares y droga a la cárcel. Ya, hagamos una cosa ahí. Otro tipo de muletas, ¿no? Y la diligencia lo realiza la policía. Él tiene un proceso de rehabilitación de la pierna derecha y es que hoy día le tocaba su terapia de rehabilitación, ¿no? Luis Enrique Vegas Vázquez cumplió una condena de 35 años de prisión por homicidio. Y la droga y los celulares iban para una banda de extorsionadores dentro de la cárcel. La policía investiga quién le entregó las muletas nuevas fuera de la prisión. No le interesa su libertad. Más bien intenta ingresar productos indebidos, en esta oportunidad droga y celulares, ¿no? No se arrepentía y decía que trató de meter los 4 celulares y los 300 gramos de pasta básica de cocaína por necesidad. Hay que tener, la verdad de las cosas, tengo que apoyar a mi familia para poderme recuperar mi pierna. Mi familia está gastada por esta operación. Sin duda que el cojo Luis nunca dejará de estar por malos pasos. El multimillonario Donald Trump se encuentra a un paso de ser el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Desde Washington, Laura Newton, de la Alianza Informativa, nos tiene más información.
Los saludo a todos desde Washington con esta información importante sobre la carrera presidencial en Estados Unidos. Con la renuncia del senador de Texas, Ted Cruz, que ha despejado el camino, la vía para que Donald Trump se convierta en el nominado del Partido Republicano. Y es que necesita menos de 200 delegados de los 1.237 necesarios para convertirse en el candidato oficial de este partido, que será elegido en las convenciones de este partido en Ohio a mediados de julio. Cruz hizo el anuncio tras su derrota en el estado de Indiana. El motivo, aseguró que no hay manera de detener el fenómeno Trump. I love you. Thank you, Indiana. I love you. Aún deberán acudir a las urnas 9 estados, sin embargo, para muchos esta emoción de la temporada de primarias ya terminó, porque también hoy anunció el gobernador de Ohio que también renuncia a la candidatura por el Partido Republicano. Ahora, este partido ha pedido a sus miembros unirse detrás de Trump para vencer a Hillary Clinton en las elecciones generales de noviembre. Con esta información para la Alianza Informativa Latinoamericana, Laura Newton desde Washington. Fiscales que luchan contra el delito trabajan en condiciones deplorables. Hacinamiento y sin presupuesto. Los expedientes son guardados en cajas de cartón. Policía monta operativo para detener a extorsionador que citó a empresaria en un hotel. Los fiscales que se enfrentan al crimen organizado trabajan en las condiciones más precarias. Hacinados y sin recursos, libran una tenaz lucha contra las bandas de delincuentes más peligrosas y con mayores recursos del país, y son responsables de capturas como la de Yeral Oropesa o Gerson Galvez Caracol. No tienen ni siquiera bóvedas para especies incautadas. ¿Cómo es posible que elementos probatorios tan importantes sean guardados en cajas de cartón o repisas porque ya no hay espacio? Ni ambientes idóneos, ni privados, ni áreas de audio y video. ¿Cómo es que el Estado puede exigirles a estos fiscales luchar contra el crimen organizado en estas condiciones? ¿Queremos luchar realmente al crimen organizado? Pues apóyennos con más capacidad logística, con más personal, con cámaras, con chalecos de seguridad apropiados. La delincuencia común es pan de cada día, pero luchar contra el crimen organizado es cosa mucho más seria. Es enfrentarse a criminales de alto vuelo. Las amenazas existen y los fiscales con ellas conviven. Se le hizo una pregunta sencilla y simple con respeto y usted se altera. No es el modo. Desde ahora condúcete con respeto, así como quieres que te traten. ¿Está bien? Quedamos. La situación, la verdad que es crítica acá en el sistema. Esto es un tema ya de política de Estado, es un tema presupuestal. El presupuesto que el Estado les destina no les da un ambiente idóneo. En un espacio de 4x4 despachan el fiscal Sally Rosas, 3 adjuntos y asistentes. Si llega un colaborador eficaz a rendir manifestación para tener privacidad, todos los demás tienen que irse. El abogado puede estar dando lectura a un expediente, el policía acá trabajando en una manifestación. Tenemos que suspender y decirles, señores, abandonen el ambiente porque tengo que entrevistar a fulano de tal. Pero igual con el riesgo de que lo identifiquen. Han tenido que sacarle las puertas a un armario empotrado para que en ese espacio atienda otro fiscal. Solamente al fiscal Sally Rosas le han asignado custodia. Todos los demás no la tienen. Los chalecos se los rotan. El Comité Nacional de Bienes Incautados tiene 5.000 inmuebles. Es el Estado el llamado a brindarle a estos fiscales todo lo que requieren. La policía capturó a un sujeto que extorsionaba sexualmente a su jefa a cambio de no atentar contra su familia. No tenía salida. Estaba semidesnudo y solo optó por llorar y arrepentirse por el daño que le hizo a esta mujer. ¿Qué me estás extorsionando? ¿No me estás amenazando? Sí, me estás jugando con 3 puntos. Tengo las pruebas de la cámara de Molsur. Tengo en San Borja también las pruebas. Tengo las grabaciones, tengo las amenazas. Todas las amenazas lo tengo. Tal y como lo dijo, este sujeto es Roberto Germán Vargas Segovia y la estaba extorsionando, pidiéndole favores sexuales a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.
Esta empresaria de eventos trabajaba con Roberto Vargas, quien aprovechándose de su confianza, comenzó a hacerle llamadas telefónicas que fueron grabadas. Los agentes de la División de Antisecuestros y Extorsiones montaron un operativo para que el sujeto cayera en un hotel. Roberto Vargas fue detenido y ya se encuentra en la Fiscalía, donde está siendo investigado. La base naval del Callao, donde hoy se encuentra recluido Gerson Galvez, también fue sede de las extorsiones de Barrio King. En el lugar, Caracol cobró cupos a la empresa que construía el Muelle Norte al interior de la base naval. De otro lado, hay preocupación en la Fiscalía, pues las víctimas de esta red criminal se niegan a declarar en el proceso por temor a represalias. Veamos nuestro informe especial. El alcance de la actividad delictiva desplegada por Barrio King, la organización criminal liderada por Caracol, no deja de sorprender. Base Naval del Callao, lugar donde actualmente se encuentra recluido Gerson Galvez. Lugar también donde, según las investigaciones de la Fiscalía, cobró cupos para la obra Muelle Norte. Tal como lo escucha, ni el centro de reclusión donde hoy cumple carcelería Gerson Galvez, Caracol, estuvo libre de sus fechorías. La tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado determinó que la empresa española FCC, que construye el Muelle Norte al interior de la base naval, fue una de sus víctimas de extorsión. Tengo el derecho a la presunción de inocencia. Tengo el derecho. Muchas acusaciones. Sí, pero no tengo agraviados. Latina accedió al expediente fiscal que acusa a Gerson Galvez y a su organización por extorsión agravada, homicidio calificado y hurto agravado. Los agraviados, sin embargo, no están acudiendo a declarar contra la organización delictiva de Caracol. Una de las razones sería temor. Pueden existir razones mil, ¿no? Temores. Pero yo creo que se dan las garantías suficientes para que las personas que hayan sido afectadas pues se apresuren al proceso y declaren lo que tengan que declarar. Pero ¿cómo consiguió Gerson Galvez hacerse de un manejo casi monopólico del delito en el Callao? La investigación fiscal revela el mapa de territorios de los que se hizo Caracol, administrados a través de lugartenientes. En el barrio La Siberia, por ejemplo, actuó de la mano de Walter Socola Espinosa. En el barrio Callao, su mano derecha fue Alfredo Díaz Pizarro, mientras que Alexander Muñoz Vázquez fue su operador en el barrio Atahualpa. Hay una diferencia sustancial. Creo que es una banda que no es esta organización, que se nota que hay una estructura, se sabe que hay roles. Entonces no podemos estar hablando de una banda, sino de una asociación ilícita para delinquir. La policía ya ha identificado las zonas donde se engendró Barrio King y de donde provienen sus integrantes. A La Siberia, Atahualpa, tenemos los Barracones, Castilla, tenemos la parte de Sarita Colonia, tenemos la parte también de La Perla. Se trata de barrios donde, según Raúl Tapia Aranda, comandante de la Policía Nacional Región Callao, se han desplegado una serie de operaciones. En que en estos lugares se están nombrando ya patrulleros de puestos fijos donde había problemas de heridos de bala o un evento peligroso. Tenemos también el patrullaje del Escuadrón Verde en esos lugares, tenemos el patrullaje de los halcones y tenemos el patrullaje de radiopatrulla. En todos esos sectores que me han mencionado ya hay servicio policial permanente. La ciudadanía espera resultados. Vamos a conocer la estructura de Barrio King de Caracol. ¿Por qué Barrio King? Porque era el nombre de las fiestas con orquesta de salsa dura que organizaba Gerson Galvez desde la cárcel para todos los implicados en la red. Ahí los tenemos. En primer lado, en el barrio de Atahualpa, su jefe Alexander Muñoz Vázquez, capturado. Además, en el barrio Callao, también capturado Alfredo Díaz Pizarro, loco Alfredo. En el barrio Siberia, Walter Socola Espinosa. Él cayó en Máncora, recordemos, en este operativo junto a otros implicados. También estaría vinculado al ataque al Porsche de Gerald Oropesa. Pero no solamente operaban en el Callao, sino en Piura, en el norte. Tenemos a los implicados. Se trata de Luis Abraham Domínguez Cosio, Iván Nole Tavara también estaba involucrado, y la financista, que sería Jennifer López Tábara. Esta era más o menos la estructura de Barrio King. A todas estas personas hay 29 miembros de Barrio King capturados. Se les decomisaron, por ejemplo, más de 120 celulares con los que realizaban las extorsiones.
Salen a la luz más detalles de la investigación que permitió la captura de Caracol. Conozcamos paso a paso cómo trabajó la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado para recabar información que comprometió a este peligroso delincuente. Solo se le conocía como el Caracol, el Baboso o Gerson a secas. La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado escuchó audios, leyó mensajes, ató cabos, dedujo y luego infiltró agentes encubiertos que confirmaron la identidad de Gerson Galvez. Tengo el derecho a la presunción de inocencia. Tengo el derecho. Te indica, tienes muchas acusaciones. Sí, pero no tengo agraviados. En la casa de Rencito, su rival, se halló celulares con conversaciones que lo incriminaban. Así que no había más que una peligrosa pero efectiva opción: trabajar con colaboradores eficaces, delincuentes que sirven de informantes y policías en actividad que ingresaron a la organización. Normalmente trabajamos, entre otros, con colaboradores y agentes especiales, quienes nos nutren de información relevante o valiosa para nuestras investigaciones. Trabajamos pues así, es muy frecuente, es natural acá en crimen organizado. Sobre todo colaboradores que no son más que pues gente del mundo del tráfico de drogas. Son ellos los que nos informan permanentemente, como ha sucedido con el caso Renovación, para poder dar con la captura de este sujeto conocido como Caracol. La organización de Caracol podía utilizar un chip diferente para cada llamada. El seguimiento ha sido permanente, permanente. Hemos tenido comunicación, informes casi semanalmente, pero dejaban de utilizar el chip y se movía para otro lado. Hemos estado así en varias ocasiones. La banda optó por usar el sistema de Messenger BlackBerry para evitar ser localizados. Es que las antenas otorgan a los investigadores un radio de localización, mientras el Messenger usa el Wi-Fi sin dejar rastros. Hay que suponer pues que lo habrá aprendido estando en el penal, ¿no? Que ha sido su mayor escuela. Gerson Galvez fue capturado justo cuando negociaba asociarse con otro terrible sicario, Servando, delincuente que escapó del Hospital Carrión y que se ha convertido en el más terrible exponente del sicariato. La Champions se queda en Madrid. El Atlético y el Real Madrid se enfrentan por el título tras vencer a sus rivales. Volvemos con Gustavo Barnechea y los deportes. Gustavo Barnechea con la información deportiva. Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Especialmente para los madrileños, que tendrán una final, un derbi más, pero esta vez en Milán para la gran final de la Champions League. El equipo de Real Madrid fue superior hoy sobre el Manchester City, a pesar de no haber arrollado con este tanto de Bale. Hay una gran polémica si remató o no al arco. Para mí es gol de Bale, no autogol de Fernandinho, que si quiso centrar o no. La UEFA se lo ha puesto a Fernandinho, pero en fin, es parte del encanto del fútbol. Una conquista anulada a Pepe en un partido donde no hubo mucha creatividad, no hubo grandes oportunidades para ninguno de los dos. Creo que lo ganó bien el Real Madrid con la efectividad que ya se le conoce. Si no es Cristiano Ronaldo, aparece Bale. Hoy no estuvo Benzema, pero fue también a lo largo de la campaña un jugador importante. Veremos qué es lo que pasa en la gran final, en este duelo de dos equipos que estaban en la misma frontera del fútbol. Creo que la frontalidad, el pragmatismo, el fútbol lo aportaban Bayern y el Manchester City, pero el temperamento lo pusieron Atlético de Madrid, que fue recibido así, y el Real Madrid. Un tremendo recibimiento después de ganar en Múnich la clasificación para esta final, la tercera de la historia del Atlético de Madrid. Además, cobrarse una revancha contra el Bayern, que lo había superado en la final de la Copa de Europa en 1974. Vamos a ver el fútbol local. Tremendo viaje, ¿no? Tremenda distancia entre una cosa y la otra. Aunque por momentos Mimbela y Manco hicieron olvidar que estábamos en el Perú. Alianza Lima derrotó por 2-1 a San Martín con este golazo estilo Messi de William Mimbela. En el cabezazo apareció Marco Rivadero para igualar, y sobre el final tienen la calidad de Montaño para ceder a Manco, y este también con la punta, apenas aprovechando el timing justo, puso el 2-1
otro gran gol también de la jornada, el de Yosemir Bayón, para la victoria de Sporting Cristal. Una gran pared entre Sandoval y Céspedes para la definición de Santiago Silva. Las universidades al fondo de la tabla en el fútbol peruano. Vamos a ver fútbol internacional, golazo de Paolo Guerrero. Se le estaba criticando mucho, de todas maneras sirvió de poco porque perdió su equipo frente al Fortaleza en la Copa Brasil. De todas maneras, la parada de pecho y el gran gesto técnico de Paolo, que define con una rapidez impresionante en el área, apenas siente que hay un espacio, llegó el zurdazo, un gran gol del delantero peruano que está siendo muy criticado, sin embargo, en Brasil. Se habla de la posibilidad de que pueda ir a Chile. Los medios chilenos hoy dijeron que se podía ir a la Universidad de Chile, pero que su principal rival en esta gestión era Boca Juniors. Y otro peruano, Jean-Pierre Riner, en Suiza, consiguió este tanto. Bueno, no en Suiza, en el Campeonato Mundial de Clubes, el Blue Star de la FIFA, consiguió un golazo. Y este es lo de Cuevita, miren cómo se aviva. En Copa Libertadores ganó el Toluca 3-1 a São Paulo, pero habían perdido la ida 5-0, quedaron eliminados de la Copa Libertadores de América. Seguimos con más peruanos. La Foquita Farfán, en una entrevista para un medio local, declaró que quiere ir a jugar a la Liga Española. Jefferson Farfán habló con la web de Enganche y confesó en qué liga le gustaría jugar una vez culminada la temporada y luego de recuperarse de su lesión. En la Liga Española, en un buen equipo, ¿no? Asimismo, tuvo a dos entrenadores muy influyentes en su carrera, Felix Magath y Guus Hiddink. La Foquita eligió al holandés. De lejos, Guus Hiddink era un entrenador que le encantaba que su equipo juegue al fútbol. En el tema de Félix era un tema más el tema físico, ¿no? Entre sus colegas, aseguró que fue Paolo Maldini el defensor más complicado que tuvo en su carrera, así como el español Raúl González como al mejor acompañante en la delantera. Sí, puede ser Maldini. Era una persona con buen biotipo, marcaba muy bien, muy pegado, conocía las mañas. Raúl González en el Schalke y Paolo, ¿no? Cuando tiraba los centros un poco pasados me decía, dámela a mí, que conmigo está más segura que en un banco. Bueno, las declaraciones de Jefferson Farfán. Los deportistas peruanos tienen ya unas instalaciones biomédicas espectaculares. Hoy fueron inauguradas. Se inauguró en el Estadio Nacional un moderno laboratorio de servicios biomédicos para la atención de los deportistas de alto nivel. El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Saúl Barrera, está seguro del aporte que tendrá para la salud de los atletas. No solamente se busca atender las necesidades de atención médica que tienen los deportistas, sino también hacer una labor de seguimiento de su rendimiento deportivo. Con ello lo que estamos buscando es seguir apoyando a los deportistas para que justamente cada vez logren mejores y mayores resultados deportivos. Las distintas federaciones deportivas que hay en el país, las que digamos envían la relación de los deportistas, sean de las distintas categorías, ¿no? Para que puedan usar los servicios que se brindan acá en el Estado Nacional. Los distintos deportistas tendrán acceso gratuito a diferentes servicios como medicina deportiva, traumatología, cardiología, oftalmología, nutrición, entre otros, los cuales servirán para potenciar su performance. Silenciosa pero gran gestión de Saúl Barrera al frente del IPD. Hasta aquí los deportes, gracias, buenas noches. Gracias, Gustavo, por la información deportiva. Gracias por acompañarnos como todos los días. Se queda ahora con La Noche es Mía. Pero la información no se detiene. 5 de la mañana, 90 matinal. Buenas noches. Buenas noches.